están intentando disminuir los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia, pero están aumentando los fideicomisos de los militares. Bueno, yo te diría... O sea, han aumentado 1,770%. O sea, es desproporcionado. Y eso quiere decir que estás dejando de aumentar en libertad para estar invirtiendo en seguridad. Y tanto que critica al Calderón y está regresando a la lógica de Calderón. El primer paso son los fideicomisos. El segundo es atacar al Poder Judicial por el presupuesto. Y el tercero es la reforma constitucional. Sí, claro. Entonces, este es el primero de 3 pasos. Y nada más les quiero dar el dato porque los fideicomisos de los militares han pasado de 5,000 millones a 99,000 millones. Sí. Pero también yo haría un comentario, o sea, que hasta donde yo entiendo, no es ni para los militares. No. Porque lo que yo he escuchado de muchos militares es que hoy ganan menos. Si antes les daban 2 o 3 uniformes por año, ahora te toca 1. Si antes tenías... ¿Por qué se caen los helicópteros de la Marina? Pues porque no tienen para mantenimiento. Entonces, toda esa lana que han usado, mucha de ella es que la meten, pasa por ahí, pero va a Dos Bocas, o va al Tren Maya, o va al aeropuerto, y porque además... ¿Y cómo se llama eso? No, bueno, pues corrupción. Y cuando nos metimos y nos echamos un clavado, nos dimos cuenta, pues que hay un fideicomiso para gastos complementarios del ISSSTE del personal operativo, por ejemplo. No de los 11 ministros, son gastos, hoy salió un artículo muy bueno en el periódico, en donde, por ejemplo, si en el ISSSTE no hubo la medicina que el paciente requiere, entonces se utiliza el fideicomiso. Otro de esos fideicomisos, 2 de esos fideicomisos, son, por ejemplo, para implementar la reforma constitucional del Poder Judicial. Que vamos atrasadísimos, ¿no? Y hay dinero precisamente para esa reforma. Sí, claro. Eso se lo quieren quitar. Eso no es de los ministros. Sí. Es para que la justicia sea más pronta y más expedita. Para ponerlo en términos de otras cosas, es como si quisiéramos, porque queremos los mexicanos más seguridad, ¿no? Y entonces decidimos, porque así se ha hecho en el pasado, oye, va a haber un fideicomiso para dar más recursos a los policías, para que estén mejor capacitados, mejor pagados y tengan mejor entrenamiento. Y llega un gobierno después, que sería ¿verdad? Vamos para atrás. Así es. Y entonces, lo que haces es que construyes en el rencor del mexicano. Ese es ¿y por qué ellos van a ganar más y yo gano menos, ¿no? ¿Y por qué? Y entonces yo la pregunta que le diera, entonces, ¿quieres o no quieres un policía? Digo, más para que entrega. ¿Tienes un ministerio público que averigüe o no el ataque que le hicieron a tu hijo, a tu hija? ¿Quieres o no quieres? ¿Y quieres o no quieres un juez que sentencie a la persona que violó a un pariente tuyo? Claro, ¿Lo quieres o no lo quieres? Y es que si no lo quieres, bueno, pues tú no te quejes que no hay jueces. Dejamos que se construya esa mentira. Sí. Es una mentira, pero aparte es un tema impopular porque tiene que ver con dinero. Y te voy a decir una cosa. Están intentando disminuir los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia, pero están aumentando los fideicomisos de los militares. Bueno, yo te diría... O sea, han aumentado 1,770%. O sea, es desproporcionado. Y eso quiere decir que estás dejando de aumentar en libertad para estar invirtiendo en seguridad. Y tanto que critica al Calderón y está regresando a la lógica de Calderón. Pero además yo te diría incluso esto. O sea, incluso te diría esto. No solamente... y a mí no me gusta el tema porque yo pienso que entre mejor estén todos los trabajadores de México y del mundo. Todos. Entre más prestaciones. Incluyendo a los del gobierno, Pero fíjate cómo se ve el ataque y el revanchismo al Poder Judicial. Tú tienes hoy un sindicato en Comisión Federal de Electricidad, bueno, que no tiene prestaciones, tiene canonjías. Hoy. Esa es la verdad. Te puedes retirar, creo que a qué edad. No, te pusieron, creo que a los 55 o a los 50 incluso años, menos, 40 te lo tantos, bajaron, ¿no? Sí. Porque además ya habías logrado llegó este gobierno y fue para obviamente con fines electorales, llegó con ese gobierno a regresarle canonjías que obviamente, ¿quién las va a pagar? Pues nosotros los ciudadanos, ¿no? Y es que es el primero de 3 pasos. Además, fíjate, hay un fideicomiso del Poder Judicial. Vuelvo a porque son los que han tratado de satanizar. Sí. Un fideicomiso para las casas habitación de los jueces y magistrados. Ahora, pues a lo mejor dice uno, oye, pues ¿cómo para las casas habitación? Pues tienen su dinero, que paguen. A ver. Sí, el Poder Judicial tiene casas en los estados.
tiene casas en los estados, porque cuando mandan a un juez del centro, Hay algún jueces estado. a los que les llaman jueces itinerantes. Así es. Supongo que... Pero entonces cuando un juez llega a un estado, pues se hospeda ahí, se queda ahí. Ahora, ¿por qué? Ni siquiera es por una facilidad. Imagínate que ahorita tú vas para un lugar, para Sinaloa, y alguien te renta. ¿Y qué tal si es un narco? Y es tu arrendatario. Pero eso no lo pensamos, ¿me explico? O no nos lo dejan pensar o no quieren que lo pensemos. Y entonces nos venden que estos fideicomisos pues son un lujo o un extra lujo para estos 11 ministros. Y me parece que él va a seguir construyendo su versión. Se tienen que ir algunos de ustedes, no has contestado. ¿Cómo vamos? ¿Y cómo vamos en likes o no vemos likes? Porque luego, ¿sí? No, si se va... es que ya va, ¿verdad? Ya va. Por eso si Tiene se razón, van, sí. Mario y Steffi, nos quedamos nosotros y acabamos con él. Yo tengo 5 minutos, solo quiero decir que el primer paso son los fideicomisos, el segundo es atacar al Poder Judicial por el presupuesto y el tercero es la reforma constitucional. Sí, claro. Entonces este es el primero de 3 pasos y nada más les quiero dar el dato porque los fideicomisos de los militares han pasado de 5,000 millones a 99,000 millones. Sí. Pero también yo haría un comentario, o sea, que hasta donde yo entiendo, no es ni para los militares. No. Porque lo que yo he escuchado de muchos militares es que hoy ganan menos. Si antes les daban 2 o 3 uniformes por año, ahora te toca 1. Si antes tenías... ¿Por qué se caen los helicópteros de la Marina? Pues porque no tienen para mantenimiento. Entonces, toda esa lana que han usado, mucha de ella es que la meten, pasa por ahí, pero va a Dos Bocas, o va al Tren Maya, o va al aeropuerto, y porque además... ¿Y cómo se llama eso? No, bueno, pues corrupción, y se viene un broncón ahí, y se viene un broncón a partir del 1 de enero, que no han querido darse cuenta, atender. A ver, hay una resolución de la Suprema Corte que los mandos de la Guardia Nacional ya no pueden ser militares. Ya no pueden ser militares. Ya no pueden ser militares. Y sin embargo son. Y sin embargo lo son. ¿Qué va a pasar? Y no fue la secretaria de Gobernación todavía ahí justamente a insistir que así debiera. La secretaria de Gobernación. ¿Pero quién es? ¿No? ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero cuando tú tienes un comandante de la Guardia Nacional o un jefe o un general de la Guardia Nacional que ahorita pidió una comisión a lo mejor en el ejército o está comisionado o pidió un permiso? Está prestado. ¿Qué va a pasar cuando ya esto opere y él tenga que tomar una definición? Tú como comandante, como general del ejército, ¿vas a renunciar al ejército para quedarte como... No, pero yo sé qué va a pasar. Yo sé qué va a pasar. El argumento va a ser el del presidente de que justamente estamos en este escenario porque no permitieron la reforma constitucional para que entonces el mando de la Guardia Nacional fuera también de militares. O sea, siempre al final ya va a ser, ¿no? La culpa va a ser de los que se opusieron a esta brillante idea. Como ahora, como su reforma es absolutamente inconstitucional, la de los fideicomisos, y atenta contra derechos laborales de los trabajadores, y se la van a echar para atrás, su argumento va a ser electorero. Vámonos con el plan C y hay que votar, hay que tener mayoría en las cámaras, pues para poder, lo que tú comentas, ¿no? Irnos con la reforma al Poder Judicial. Sí, qué peligroso, qué peligroso.